Buenas tardes, el día de hoy les presentaremos un documental sobre maíz, frijol, calabaza y papa. Estos son la principal producción agrícola de Coapiaxtla. Les mencionaremos algunos datos relevantes. Estamos en unas hectáreas de sembradíos de maíz. Es uno de los más sembrados aquí en el municipio de Coapiaxtla. Es un cultivo muy rendidor. Su nombre científico es Sea maíz. Ahora les voy a explicar el modo de preparación de la tierra. Modo de preparación de la tierra. Para el sembrador de maíz, primero es el barbecho, luego sembrar con equipo normal o manual. Se tira de 2 a 3 semillas por cada 30 centímetros. Después de 15 días se le pasa la escarcha y a los 2 meses se riega el abono. A los 4 meses empieza a echar punta. La ventaja es que el maíz criollo es temporal y no resiste y es muy resistente y pues resiste mucho las sequías y no como el maíz híbrido. Ahora el maíz criollo blanco es una de las razas más productivas. Se caracteriza por sus plantas de porte alto, mazorcas grandes y icónicas, con alto número de hileras. Presentan alto vigor de germinación y emergencia, ciclo largo y resistencia a la sequía en etapas medias de crecimiento. Este maíz muchas personas lo utilizan para el consumo humano. Maíz amarillo criollo. La planta mide 2 metros y produce 3 mazorcas por planta. La producción es de 2 toneladas por hectárea. Tiene forma en el mercado por su excelente calidad. Y este maíz también lo ocupan muchísimos productores para el forraje o la engorda de borregos o de becerros o de cualquier tipo de animal. Maíz azul. La planta crece hasta 2 metros y la caña es verde oscura o azul. Produce hasta 3 mazorcas por caña. Su producción es de 600 a 1500 kilogramos por hectárea. Es muy resistente al viento y poco resistente al verano. Es muy útil en la preparación de alimentos. Y pues este maíz lo ocupan muchísimos productores para tortillas azules, para consumo humano o consumo animal, pero lo que pasa es que el maíz azul pesa menos que el maíz amarillo y el maíz blanco. El día de hoy nos encontramos en una parcela de Coapiaxtla donde se sembró frijol. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el frijol. Su nombre científico es Phaseolus vulgaris. Este tiene una gran importancia en la canasta básica por el alto contenido de proteínas y carbohidratos. Este también al sembrarlo mejora los suelos incorporando el nitrógeno atmosférico. Así el grano contiene proteínas, vitaminas, minerales, fibras solubles como las pectinas. Estas nos ayudan a la prevención de enfermedades del corazón, obesidad y el tubo digestivo. El frijol es originario de México y Guatemala. Este consta de 2 fases, la fase vegetativa y la reproductiva. La fase 1, que es la vegetativa, abarca desde la germinación de las semillas hasta el comienzo de la floración. La fase 2, que es la reproductiva, empieza de la floración hasta cuando se cosecha el frijol. Para la siembra del frijol se necesita primero la preparación del terreno. Este consiste en barbechar el suelo una vez que se haya recogido el cultivo anterior. Previo a la siembra, dar un paso de rastra con el fin de eliminar terrones y malezas que se hayan aparecido en esa tierra. Después de ahí se procede a hacer los surcos para ya poder sembrar. La fecha de la siembra empieza de finales de mayo y termina a finales de junio. Para hacer la siembra se debe realizar en un suelo húmedo, depositando de 8 a 10 semillas por metro lineal a una profundidad no mayor de 10 centímetros y la distancia para tirar la semilla debe de ser de 75 a 80 centímetros. Hay un aproximado de que se llevan a lo mucho 30 kilogramos por hectárea de la semilla que están sembrando. En la aplicación del fertilizante debe hacerse a un lado de la hilera donde van las semillas y cuando menos a 10 centímetros de profundidad para que así se aproveche más el fertilizante y también es recomendable que
sea tapado rápidamente para que tenga una mayor concentración y menos pérdidas tengan en el fertilizante. Para saber cuándo la cosecha ya está, la hoja tiene que tener un color amarillo limón y las primeras vainas estén casi secas. Al arrancar se les recomienda que sean las primeras horas de la mañana para evitar que se desgranen las vainas. Hola, muy buenos días. Por esta ocasión me encuentro en un sembradío de calabaza en el municipio de Copiazla, donde es uno de los más sembrados en este lugar. Su nombre científico es Curcubita pepo. Es una hortaliza de clima cálido y muy frágil a las heladas. Se da en cualquier tipo de suelo. Fecha de siembra. Esta se siembra en los meses de entre abril y mayo. La cosecha de los frutos maduros se realiza en los meses de octubre, noviembre. Es para obtener la semilla, ya sea para venderla en el mercado o para autoconsumo de las familias. La forma de sembrar este cultivo es muy fácil, es directo a mano y con pala en el suelo. Se siembran de 2 a 3 semillas por cada paso con una profundidad de 3 centímetros. La cantidad de semilla por hectárea que se lleva son alrededor de 10 kilos. Requiere de una gran cantidad de luminosidad, más durante los periodos de crecimiento inicial. Las fechas de germinación de este cultivo deben ocurrir en un plazo de una semana a partir de la siembra. La aparición de las hojas comienza aproximadamente después de 10 días a partir de la germinación. Este cultivo también requiere humedad, como son los riegos frecuentes a principios de la siembra. A partir de ahí no tan seguido, pero sí con abundante agua. Este cultivo también requiere de una buena preparación de suelo con una gran cantidad de materia orgánica para que tenga un buen desarrollo. También necesita ayuda de abonos de minerales con la cantidad de 20 unidades de nitrógeno, 20 de fósforo y 50 de potasio. Sus características de las plantas son las siguientes. Nos dice que es una planta anual. Anual, esto se debe a que solamente tiene un ciclo, o sea que solamente se da una vez al año. Tiene un porte rastrero o trepador con tallos largos con sección angulosa o cilíndrica y la superficie está cubierta de pelos. Tiene unas hojas grandes que son verdes, también cubierta de pelos o con apariencia como de espinas. Da flores grandes color amarillas. Estas son comestibles. Por las mañanas abren y por las tardes cierra la flor, así sucesivamente hasta que la flor marchita. A partir de que la flor marchita, por abajo empieza a crecer el fruto, que es una calabacita redonda que se consume de forma tierna como verdura o ya madura como dulce de calabaza. Aquí nos van a mostrar cómo es que se siembran las papas. Surcos que nos van haciendo y nosotros vamos tirando las papas ahorita. Ahorita. Ahí viene tirando. Acércate. Así, Acércate, exactamente. ya Mira. Derecho una sonrisa. Amiga y vas a parar. Pero divisa la Nosotros cámara. nomás es un Se rompe. Sí. Bueno, es que depende del tamaño de las papas. Si son muy grandes, son nomás 4 o 5 por metro. Si ya son de ese tamaño, echamos 6, 7 por metro. Es que depende de la semilla. Y la semilla, ¿cómo saben para sembrarla? Porque ¿O ya está mandan, seleccionada? sí, ya la mandan especialmente de donde, o sea, la mandan para acá, ya viene especialmente para esto. Okay. Sí. Y bueno, nada más van sembrando la pura papa o le van echando otra cosa. No, nosotros nomás es nuestro trabajo, donde se siembra. Ya los tractores se encargan de lo demás. Lo que es taparla, Sí, nada más. sí. Ya, porque pasa, o sea, cuando surcan, el tractor ya se va tirando el abono y va surcando. Nosotros venimos tirando y ya viene otro fumigando y viene tapando. ¿Y a qué tiempo empieza a salir a brotar la...?
la planta? Pues eso sí no puedo darles información Más o porque menos. yo creo como 20 días, ¿no? Para salir, como 20 días. la planta. Sí. Y ya después para la recolección, ¿cómo saben que ya está la papa lista? ¿O a qué tiempo? Le ¿Cuántos dejan meses? 90 días. 90 días exactos. Bueno, a veces no, a veces un poquito más, 5 o 10 días a lo mejor más. Y empiezan Pero a es que cortarla. para esto, mire, necesitan ver al ingeniero, necesita, porque pues nosotros nomás nos damos una idea, pero el Ajá, ingeniero bueno, él sí. es el que sobrelleva todo esto. Sí, el proceso. Ellos checan y si ven que ya están buenas, pues ya le cortan la hierba. Y si todavía no, todavía les dejan unos 5 o 10 días más. Ah, ok. Pero por lo regular son 90 días, o sea, son 3 meses. Ujú. Sí. Bueno, gracias. Buenas tardes. En entrevista con los ingenieros Jesús Ceja Medina y Alan Jair Sánchez Bonilla, nos platican un poco acerca del cultivo de la papa de aquí del municipio de Coapiaxtla, es en el rancho Santa Marta. Nos comentan que la fecha de siembra de la papa empezó en el mes de marzo. Antes de esto ellos preparan la tierra basándose en un tipo de suelo. Si el suelo es muy compactado, se hace un subsoleo y después se mete la rastra. También se hace una desinfección de suelos en cuestiones si no hay nemátodos. Nos platicaban qué tiempo tarda en germinar la papa. Esto también es dependiendo el tipo de cultivo que sea, ya sea en cultivos temporales o en cultivos de riego. En cultivos temporales tardan de 30 a 35 días para germinar. Y acá en el municipio de Coapiaxtla, que es un tipo de riego, tiene más facilidad de agua, entonces esto hace que germinen más rápido y la germinación es en 10 días. Nos platicaban acerca de la selección de semilla. Este en primer paso viene de Michoacán y ya llegando acá es donde se selecciona. Se selecciona a través de una banda, que esa banda tiene diferentes rejillas de diferentes calibres. En eso es donde van cayendo desde las cuartas, quintas, primeras, terceras, segundas, dependiendo del tamaño que sea, y ya de ahí se van seleccionando cuáles son las mejores. Ya dependiendo de las extensiones del terreno, ellos dividen en qué parte se va a sembrar tal variedad y en qué parte otra variedad, para que así tengan una producción más o menos uniforme. Las semillas que ellos tiran por hectárea están en un promedio de 113 arpillas por hectárea, lo que vendría siendo 65,000 tubérculos ya en semilla. Para ver qué tipo de abono utilizan, ellos tienen que hacer un estudio de subsuelo. Después hacen una formulación para ver qué fertilizante es el que van a ocupar, dependiendo de las necesidades del suelo que se manejan aquí en Coapiaxtla. Por el tipo de suelo de aquí de Coapiaxtla se manejan distintos fertilizantes, la mayoría son granulados, para que tengan una asimilación durante las primeras etapas de la planta. Después se maneja una fertilización a la siembra. Ocupa muchos riegos en el cultivo de la papa. En esta temporada hubo 2 meses y medio que no llovía, entonces tiene que compensar en esos meses las láminas de riego para que las papas sean o crezcan uniformemente. Cuando se tiene problemas con los riegos, empiezan los problemas con enfermedades, plagas, por lo mismo que las estás estresando. Se maneja un estrés hídrico. ¿Qué plagas atacan a la planta? Las más comunes y de las que debemos de tener mucho cuidado son el tizón tardío, Alternaria salunum y la paratriosa. La paratriosa es una de las más afectadas, que causan daños a las papas. ¿Cómo relacionan las papas para su venta? Primera, segunda van juntas, la tercera y la cuarta van solas, y de ahí pasan otra venta. Por ejemplo, para el lado del norte se ocupan tamaños grandes. ¿Cuánto produce una hectárea? Varía a que tiene 73 toneladas por hectárea. ¿Por qué se corta la planta para extraer la papa? Lo que pasa que el cultivo lleva una etapa de maduración, dependiendo de la variedad que se maneja. Son los días de producción que se van a tener a la variedad que se sembró aquí son ágalas. Esa variedad tiene un ciclo de cultivo de 90 días.
Después de los 90 días se maneja el desvare. Previamente a eso se maneja con un chequeo que es: entra el tractor con una máquina que se lleva la mayor parte de la planta que se pueda y va a quedar el tallo. Se debe quitar porque la papa se sigue alimentando del tallo con una rezaga de tallo. Se debe quitar el tallo para que la papa no se siga alimentando. Y si no se quita la papa se sigue alimentando, se siente tierna y tiene reserva de alimentación. A la hora de la cosecha, con el manejo que se le da, se pela. Entonces ese tipo de daños ya baja el precio en el mercado. Es por eso que se debe manejar ese desaure. ¿Hace rotación de cultivos? Generalmente se hace rotación de cultivos. Anteriormente en este pedazo o este lote había alfalfa. La alfalfa es una leguminosa sofijadorosa de nitrógeno al suelo, por eso los rendimientos pueden estar más altos. Principalmente cómo se maneja en gramíneas. Son los cultivos más devastadores para el suelo. Entonces aquí en el rancho lo primordial es rotar los cultivos. Las relaciones son maíces, papa, alfalfa y trigos, entre esos, y lo tengo que rotar por año. También nos platicaban acerca de cada cuánto fumigan las plantas, pues las papas las fumigan cada 4 días con la finalidad de que no les den oportunidad a las plagas de que se reproduzcan ni a las enfermedades de que avancen. Una pregunta que les hicimos fue que si aporta beneficios la papa a la tierra. Ellos respondieron que no, depende mucho de la familia que se maneje. Hay familias que benefician al suelo, pero también hay familias que lo desgastan. Las papas son unas de ellas, como también las gramíneas, y las que sí benefician un poco son los triticales. La cosecha se corta y la reserva de esto se queda y se vuelve materia orgánica y a su vez le ayuda al suelo a la retención de humedad. ¿Cuáles son los estados a los que más les distribuyen la papa? Ellos respondieron que a todos, pero más a Chihuahua, Saltillo, Torreón y Durango. Y pues ya hablando en cuestión de logística, aquí en Coapiazla dicen que meten una máquina para ir sacando la papa y después ponen a la gente a juntarla. Después empiezan a cargar las cajas a los camiones y una persona encargada documenta los camiones y les da su destino, y una vez saliendo se monitorean para que lleguen bien a sus destinos en tiempo y forma y en buenas condiciones. ¿Cuántos camiones producen al día? Ellos respondieron que depende mucho si hay gente para trabajar y cajas suficientes para acomodarlas, pero actualmente están produciendo de 9 a 10 camiones diarios. Una pregunta que nos inquietó fue ¿en qué precio anda la papa? Ellos respondieron que varía, pues ellos manejan 3 tamaños, pero cuando el precio está en 10 pesos, que es la papa más grande, las medianas están en 9 pesos y las chicas en 8 pesos. Pero les ha tocado casos en que el precio baja y las venden en 3 pesos en general, y en este año la están vendiendo en 9.50. Otra pregunta fue ¿por qué varía el precio? Nos mencionaron que se debe a que se satura el mercado y no hay nadie que compre la papa, ya que en varios estados siembran y tiende a bajar el precio. Como podrán ver a mis espaldas, estamos viendo a los trabajadores que aquí son los encargados de aquí en el rancho, ayudarle a sacar las papas para su exportación a diferentes estados. Aquí van a poder ver cómo están trabajando y cuáles son sus funciones de cada uno. Los dejamos para que lo analicen, bueno, lo vean más de cerca. Que comentaron que aquí trabajan por lo que hagan, no por Aquí a los trabajadores nos comentaban que se les paga por lo que hagan, por caja, por el tiempo que se tarden, pero ellos cobran, depende de los carros que carguen. Nosotros estamos aquí viendo cómo están sacando
Así como pues también no tienen un horario específico ya que no les pagan por día, sino que por el tanto que hagan. Oye, sí, pianito. Me echaron menos. No, venimos a grabar como la fruta. No saquen bien la puerta allí. Hasta van a llegar a dejar gobernación. Del señor Latino. Como podrán ver, para la recolección de las papas utilizan cajas, arpillas o cajas pueden ser de plástico o pueden ser de madera, de cartón, según dependiendo de hacia dónde vayan importadas las papas. Aquí podemos ver cómo están recolectando. ¿Vienes con las puertas? ¡Ayúdenme! Ya, aquí yo voy con las puertas. A la renta, yo no tengo que sacar el ripio. Aunque no grabé.